Buenos días, estimados estudiantes. Reciban todos una muy cordial bienvenida. Buenos días. A continuación, campers, vamos a continuar con nuestro sistema en el cual estamos utilizando el paradigma de programación orientada a objetos y en el cual de igual manera hemos avanzado en las operaciones de mantenimiento a la base de datos de listar registros de la tabla, borrar registros de la tabla e insertar registros en las tablas. El día de hoy vamos a continuar con actualizar registros de la tabla. Vamos a editar. Lo primero que vamos a hacer, solo por hoy, vamos a copiar esta línea que tenemos acá del enlace para tener el botón a la mano y vamos a hacer ciertas modificaciones solamente por hoy, ahí con el permiso de Michael. Vamos a decirle acá, en vez de danger, vamos a decirle warning. Vamos a agregar, campers, en este botoncito. Recordemos que tenemos ya nuestro sistema en el cual hasta ahora solo tenemos el botón de borrar. Tenemos que integrar a continuación el botón de editar para poder llevar a cabo la respectiva actualización de algún registro de la tabla de la base de datos que necesitemos editar. Por tanto, es lo que vamos a proceder a hacer, agregar ese botoncito. Nos valemos del enlace anterior, solo que le cambiamos la clase a warning y lógicamente el archivo que va a procesar esa actualización, pues no se debe llamar borrar estudiantes, sino que le vamos a colocar actualizar estudiantes. Actualizar estudiantes. Muy bien. Este enlace nos sirve. Recordemos que vía URL estábamos agregando este parámetro ID, parámetro ID, es el primer parámetro que enviamos y el valor lo capturamos de mi ciclo for each repetitivo, la variable val, que es la que me gestiona el valor. Por eso acá le podemos decir valor ID. Pero este segundo parámetro después del arroba, ese sí lo borramos. Borren hasta la arroba, el ampersand, para que quede así. Y lógicamente no vamos a llamar al botón borrar, sino que lo vamos a llamar editar. ¿Cierto? Vamos a continuación a revisar si todo marcha sobre ruedas. Refrescamos nuestra página y efectivamente tenemos el botón editar. Bueno, fíjense que el responsive weight design de nuestro designer está funcionando porque este registro acá de logros está un poquito largo y ahí él ya se acomodó de manera apropiada. Muy bien. Listo, ya tenemos nuestro botón. Obviamente sin funcionalidad. Si le damos un clic a editar, fíjense que efectivamente invoca a esa URL y de paso, mire que le añade el parámetro ID con el respectivo valor que le corresponde, ¿no? Si le damos clic a la usuaria Camilita, le damos editar y ahí dice ID 7. Y si le damos a Federico, efectivamente dice que ID 12. O sea, ahí está funcionando bien. Pero ¿qué necesitamos? Primero vamos a este archivo que estamos referenciando aquí, pues no existe, lo vamos a crear. Entonces sombreemos ese nombre, copiémoslo para que no nos expongamos a un error mecanográfico por ahí mejor. Démosle clic en nuestra carpetica estudiantes y vamos a crear ese archivo. Pegamos ahí el nombre y lo creamos. Se va a llamar actualizar estudiantes. Es exactamente en ese lugar, actualizar estudiantes, en donde a continuación ustedes van a tomar ese código, esa plantilla de frontend, de HTML que tenemos y la van a pegar allí. ¿Sí? Vamos a hacer ello.
Venimos acá y lo pegamos y nuevamente vamos al navegador y vamos a refrescar Carlos Flores y efectivamente ahí está, listo el formulario con los respectivos elementos que necesitamos, ¿cierto? ¿Qué es eso? Es un formulario igualito al de inserción de datos. O sea, es el mismo, exactamente el mismo, con sus respectivos nombres en el de nombres, dirección y logros. Importante aquí, campers, en el botón Submit, en el input, mire que el name, ¿cómo se llama? Editar, ¿cierto? Ya no se llama guardar, sino que el name de ese input es editar. E igualmente miremos el método HTTP que utiliza para el envío del cliente al servidor. ¿Cuál es? El post, perfecto. Y el action no tiene nada especificado, es decir, es el mismo. Lo vamos a hacer así. Muy bien. Ahora bien, ¿qué sigue, campers? Resulta que necesitamos hacer esa función, o sea, el proceso de edición de un registro, de una fila, de una base de datos, consta de dos pasos. El primero es poder yo recuperar los datos de ese registro, de ese ID que quiero actualizar y imprimirlos en estos inputs. Eso es el primer paso y eso ya hay que trabajar porque hay que ir a la base de datos, preguntar, tráigame todas las columnas de ese ID y esos valores pegarlos acá, ¿cierto? Porque si no le tocaría al usuario cada vez que va a editar, le da clic en editar y él mismo empezar ni se va a acordar de los datos, ¿no? Deben aparecer acá automáticamente, pero eso nos toca a nosotros. Y luego el segundo paso es que una vez los datos estén acá, el usuario procede a llevar a cabo la respectiva modificación. No se llama Andrés, se llama Andrés Ramírez. Entonces, eso hay que guardarlo en la base de datos. Entonces, hay que hacer nuevamente ese segundo proceso ya de la persistencia en el motor de la base de datos como tal. Entonces, vamos a empezar, lógicamente, por lo primero, que es recuperar el detalle de ese ID e imprimirlo en el formulario. Para ello, vamos a ir a nuestra clase config, que es donde estamos nosotros programando todo lo que hemos hecho ha sido mediante instancias de esta clase y métodos complejos de esta clase. Vamos a hacer uno nuevo que se va a llamar function. ¿Cómo le ponemos? Este se llamaba obtain all, insert data. Ya, vamos a seleccionar un registro. Pues eso, ¿no? Digámosle select one, ¿sí? O search one, select one, dejémoslo select one. Vamos a buscar un registro. Paréntesis de apertura y de cierre para finalizar el encabezado de la función, llaves de apertura y de cierre para el cuerpo y lo vamos a envolver en un try catch. Entonces le decimos de una vez try catch. Aquí ustedes ya me van a empezar a ayudar. Lo mismo, campers, hay que hacer un statement, ¿cierto? Y ese statement, dime. Ah, ok, claro que sí, gracias por acordarme. Ahí va otro, ahí quedó bien, ¿sí o no? Listo, entonces hacemos el statement, la vamos a igualar y vamos a tener que hacer lo mismo, ir al prepare, pero sabiendo que prepare es un método de la conexión PDO y sabiendo que eso es un atributo actual. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar? Con this, flecha, mi objeto de conexión, mi objeto connection, dbConnex, nuevamente flecha, y ahí que vamos a preparar exactamente. Le damos prepare para preparar la sentencia SQL como tal. Esa sentencia SQL es un select, solo que esta vez ese select ya tiene el filtro del where. Ya lo vamos a revisar.
y en contados minutos también vamos a abordar una breve introducción SQL que un camper nos ha grabado muy buena, 20 minuticos muy buenos, excelentísimos. Entonces, le vamos a decir select, palabra reservada, vamos a seleccionar a todas las columnas de esa tabla, todos los campos, por tanto le colocamos asterisco, luego le decimos desde qué tabla lo vamos a hacer, le decimos from, y desde qué tabla lo vamos a hacer, desde campers. Y ojo aquí, ahora sí viene el filtro, entonces ¿qué le decimos acá? Excelente, Johan, le decimos where, y le decimos where ¿quién? Excelente. ¿Por qué signo de interrogación? ¿Qué representa la interrogación? Un parámetro, ¿no? El valor de un parámetro. Muy bien. Y no se nos olvide el punto y coma. Perfecto. Luego del statement, nuevamente lo invocamos, pero ya para llamar ¿a quién? Execute, porque de nada sirve el prepare si posteriormente no se ejecuta. Todo eso ustedes lo tienen que ir mecanizando. Luego viene el array también, es un array, pero solamente con un elemento. ¿Cuál elemento sería? Es correcto, que es el que va a reemplazar este interrogante allá, ¿no? Ya con el valor del atributo como tal. Y le decimos ID, ¿cierto? Ahí vamos bien. Perfecto. ¿Y ahora qué nos falta? Retornar. Si estamos buscando algo de la base de datos, eso nos tiene que ser regresado, ese registro que cumple esa condición del where. El where es un condicional. Entonces le decimos return stm fetch, ¿la llamamos? No, exacto. Aquí sí es el fetch del nativo, ¿no? Entonces, muy bien, le decimos fetch all. Fetch all porque no importa, es decir, de repente la base de datos está muy mal, ni siquiera tiene configurado que es llave primaria y de repente se repiten, ahí sí recibe valores repetidos. Entonces, ahí los va a generar, pero de ahí nos vamos a dar cuenta que esa base de datos está muy mal diseñada porque el campo llave primaria, recordemos que no puede tener valores duplicados, no puede tener valores repetidos, es decir, nunca vamos a encontrar un ID 5 y más abajo otro ID 5, imposible, porque la llave primaria no se repite, no hay duplicados ahí. Muy bien, ya tenemos nuestro fetch all y ahora sí, con el permiso de Michael, vamos a coger este catch. Ya, hagámoslo, porque ese sí no cambia, ese sí ya. Listo, solo por hoy. Listo, ya tenemos a Select One, ya tenemos nuestro método de nuestra clase que cumple con la búsqueda de un solo registro, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora sí, ¿qué nos ocupa a continuación hacer? Por aquí nos trajimos un archivito llamado actualizar estudiantes que hasta ahora solo tiene código HTML, pero aquí sí vamos a tener que embeber código PHP. Por tal razón, menor que, signo de interrogación PHP para el tag de apertura, signo de interrogación mayor que para el tag de cierre. Y como nos vamos a traer la clase, dime Michael. Sí, se podría, pero como no estamos igualando un valor, pues mejor ahí ponerle eso. Pero sí, muy bien. Como vamos a llamar la clase, requerimos la clase que debemos hacer. Excelente. Mire cómo ya fluyen sin tanta cosa, ¿sí ven? Eso refleja la mejora. ¿Qué fichero tiene la clase? Muy bien. Excelente. Vamos a instanciarlo. Habíamos estado manejando el data. Hacémoslo otra vez. Un data va a ser igual a quién? Es una instancia. Entonces, ¿qué le decimos? En ese momento el intérprete cuando ve el new, ¿a qué lugar de la clase se va a preguntar? ¿O se va al constructor? Excelente. Y entonces la clase se llama config. Config.
Úpale, config. Listo, ya tenemos a nuestra clase. Ahora sí, este ID que el formulario está enviando, lo tenemos que capturar. Este ID que está acá. Y eso es un get vía URL. Es un vía el array asociativo get. Muy bien. Entonces, hagámosle pues. Entonces, pesos ID, llamémoslo igual, lógicamente, va a ser igual a nuestro array asociativo get, es un array, corchetes de apertura y de cierre. ¿Y qué valor es el que vamos a capturar por la URL? ID, que es el parámetro que estamos viendo acá, ¿no? Este paramétrico ID es el que vamos a capturar. Obviamente su valor, ¿no? Muy bien, entonces acá le decimos ID. Y acá nuestro punto y coma de siempre. Y ahora, ese ID lo tenemos que, ¿qué método usamos de nuestros getter and setters? Set, porque el set es para modificar el valor de los atributos de la clase. Entonces necesitamos setear ese ID, necesitamos setearlo. Entonces, pero como ese método setter pertenece al objeto, a la instancia, ¿a quién tenemos que invocar primero? A data, ¿no? Míralo, porque data es el objeto de tipo config, la instancia de config es data. Hola, buenos días. Muy bien, Camper, seguimos. Entonces, tenemos a data porque data es el objeto que tenemos. Entonces, vamos a darle flechita para poder llamar al setter, que es set ID. Y como argumento le pasamos ¿a quién? Pues a este ID que acabamos de capturar vía URL. Entonces, aquí le decimos nuevamente el ID. No, perdón. Aquí es una variable. ID, así. Y le colocamos punto y coma. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar ese récord, ese registro, mediante este método select1, que sabemos que ya está preguntándole a la tabla campers, pero filtrando solamente por el ID que ha pasado acá por esta URL. Este ID se lo mandamos, él va y le pregunta a la tabla, hey, devuélveme todos los campers que como ID tengan el valor 7. Solamente va a ser una fila porque es la llave primaria y no va a tener duplicados, no se va a poder repetir. Entonces, este es el que necesitamos ahora devolver acá. Entonces, vamos a recuperarlo. Podemos decirle registro, fila, digámosle record como ayer. Record va a ser igual a, ¿cómo preguntamos por select one? ¿Qué primero tenemos que referenciar? Es correcto, excelente. Data, porque es el objeto. Y ahora sí, preguntamos por select one, que es nuestro método que nos devuelve ese registro que cumplió la condición que el where impuso, donde ID, en este caso, sea igual a 7. Y por lo tanto, vamos a imprimir primero ese registro para ver cómo va la cosa. Y de paso repasamos esa gran clase que nuestro camper Diego Acero nos compartió hace algunos días, donde veíamos arrays asociativos. Pues esto es un array asociativo, nada más y nada menos. ¿Le pasamos a quién? A record, ¿no? Entonces miremos acá y entonces hagamos un refresh y miren ustedes, ¿qué ven ahí? Miren eso, es un array y miren que es un array anidado, porque aquí lo que dice es, tenemos un array y en su posición 0, única posición, porque acordémonos que solo nos regresa un registro, en su posición 0, ¿qué tiene? Otro array. Pero ahí sí dice, el cual en su columna ID, o en este caso, en su elemento ID, o en su posición asociativa ID, tiene el número 7, en nombres Camilita Mantilla, en dirección carrera 50 y en logros primer puesto Artemis. Necesitamos no a este array dentro de este array, necesitamos solamente a esta posición. ¿Qué debemos hacer entonces?
Pero como es una sola posición, puedo llamar de una. Exacto, exacto. Llamar a la posición. ¿Y cuál posición es? Cero. Entonces hagámosle, pues, sin ningún problema. Digámosle acá, guardemos en una variable, llamémosla val, lo que estamos utilizando en el for each, la podemos aquí utilizar a val, uy, perdón, val, y val va a ser igual a quién según lo que estábamos hablando. ¿Quién es el array? Record, muy bien, record es el array. ¿Y en qué posición necesito referenciar? Cero, entonces le digo en su posición cero. Solo cero, porque es un array con una mera posición que empiezan en cero. Entonces, ahí en este momento, todo ese array lo guardé en la variable val. Vamos a probar eso. Entonces, digámosle nuevamente, incluso como nuestro camper nos recomendaba, inyectemos un BR para ganar ahí unos espacios, punto y coma al final, clonemos otro BR y ahora sí digámosle otro print. Print R. Y le pasamos, ¿a quién le pasamos? A Val, claro que sí. Uy, vale. Pesos Val. Entonces vamos a revisar quién es ahora Val. Refresquemos y mírelo. Ah, perfecto. Ahora sí, no tengo un array anidado en otro array, sino solamente el array que yo necesito. Y entonces, ahora sí, para este input yo voy a referenciar a este nombres y entonces acá me va a aparecer Camilita. Para este otro valor referencio a dirección y aquí me aparezca carrera 50 y finalmente logros para que me aparezca primer puesto Artemis. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos, Campos? Resulta que en el, no, ahí ya el for each como tal, no porque lo tenemos a la mano. Bajemos en ese formulario y vamos al primer input, el input nombres. Resulta que hay un atributo que se llama ¿cuál? Value. Yo le debo a ese atributo value del input, pues imprimir con un eco ese valor asociativo que necesito del array asociativo. Entonces, digámosle algo así, value va a ser igual y ahora imprimamos, o bueno, pongamos comillas dobles de apertura y de cierre y adentro vamos a embeber código PHP con el valor de ese array, que es el array val, ¿no? Ya se llama val. Entonces, digámosle, toca tag de apertura, menor que interrogación PHP, luego le decimos eco y luego le decimos pesos val y como es un array, entonces le digo corchetes de apertura y corchetes de cierre. Y ahora le referencio en este caso asociativo el valor del elemento que es, como vimos acá, nombres. Y ojo, cometí yo el error de la base de datos de ponerlo en mayúscula. Uy, que no me vean la tarea acá. Cerremos la tarea. Exacto, miren aquí el nombre yo lo puse en mayúscula, sí, pero fue pensado para poder distinguir y detectar qué va en mayúscula o de dónde viene el valor. No, mentira, la verdad me escaché, pero sirve pedagógicamente para revisar que, como les comentaba, PHP en ciertas cosas es case sensitive, no en todas. Es incluso más complicado porque JavaScript sabemos que es case sensitive, pero aquí una sí, una no. Entonces, por lo menos, como ese es el valor que viene de la columna de la base de datos, en mi caso, no en el de ustedes, en mi caso sí me toca decirle nombres en mayúscula. Y luego acá sí le coloco ahora sí el punto y coma y cierro con PHP. Y eso es todo. Eso es lo que necesito. Entonces, en este input, en su atributo value,
mediante PHP voy a imprimir ¿a quién? A mi array, pero en su posición nombres, en su array asociativo, en su posición nombre. Entonces, si venimos acá, y venimos acá, y venimos acá, y refrescamos, ¡ay! No, pero no pensó. Apague y vamos. Dime. Sí, sí, ya voy. Pero entonces, chicos, ¿sí se dieron cuenta? Aquí recuperamos el ID que lo mandamos vía URL desde el formulario cliente. El PHP Server lo recibe, pregunta a la base de datos, le dice tráigame esa fila y acá la estamos imprimiendo en el input. Entonces, como ustedes estarán sospechando, eso hay que... Entonces, solamente por hoy vamos a sombrear este value y vamos a venir acá a dirección y lo vamos a pegar y le vamos a decir acá dirección. Solamente por hoy. Pero fuera de chiste, sí o no, solamente por hoy lo estamos haciendo. El resto siempre hemos codeado línea por línea. Y vamos a aprovechar y en el input de logros, igualmente, vamos acá a decirle logros. ¿Cómo? Listo. Y entonces si venimos acá y refrescamos, mírenlos, ahí está. Perfecto. Entonces, con esto ya superamos el primer paso, que es recuperar el detalle del registro que pretendo actualizar. Pero, ¿qué pasa si yo le digo acá, Camilita, creo que no era apellido Mantilla, es que Amaya. Entonces yo le digo Amaya y acá le digo que vives en la 51. Y si guardo, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Pues porque yo no he hecho en mi clase ese método respectivo. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a crear un método llamado actualizar en mi clase config y va a ser la encargada realmente de hacer ese update en la tabla. Ok, está bien, ya entendí el... Ok, campers, continuamos. Y entonces, ya habiendo superado la respectiva recuperación del detalle del registro de la fila de la tabla, de la base de datos que queremos actualizar, ahora sí vamos a hacer el método en la clase config donde los estamos haciendo. Vamos a pararnos después de este método select one y vamos a crear el método que nos va realmente a actualizar el registro en la tabla. Le decimos public, es una function común y corriente y como es de actualización, lo más apropiado habitualmente es decirle update. Muy bien. Es correcto, gracias. Hay que envolverlo de una vez, ya se me iba a olvidar, de un try catch. Excelente, Johan. Y entonces, en el try, vamos a hacer más o menos lo que hemos estado haciendo. Creamos nuestro statement, lo igualamos, vamos igualmente a hacer un prepare, por tanto tenemos que decirle pesos this, tenemos que utilizar la flecha, tenemos que invocar a mi objeto de conexión PDO, DB, CNX, común y corriente, y ahora sí llamamos al método prepare. Voy a achicarlo aquí un poquito, que es que está como muy grande y no veo. Ojo acá, en nuestro prepare ahora sí viene una sentencia, una structure query language nueva. Update, muy bien, Johan. Entonces le decimos update y le tenemos que especificar el nombre de la tabla a la cual le vamos a hacer update. ¿Qué cuál es? Excelente, le decimos campers. Luego la palabra reservada set.
Siempre la IDET va de la mano con set para setear, de hecho tiene relación, setear o guardar o establecer ese valor en una serie de columnas que ya vamos a estar enumerando. Entonces le decimos set y ahora sí, ¿cuáles las columnas que vamos a actualizar? La primera, nombres. En mi caso, como yo la llamé mayúscula, la voy a poner mayúscula, pero ustedes seguramente sí lo colocaron en minúscula, entonces la ponen en minúscula. Listo. Y le decimos que nombres va a ser igual a quién? A un parámetro, ¿cómo le decimos? Signo de interrogación. Perfecto. Entonces le decimos CTM y en la columna nombres, asígnele el valor del parámetro que ya le vamos a enviar y separamos con coma. Luego el siguiente, dirección, en mi caso ese sí lo escribí en minúscula bien, y entonces le decimos, ahí guárdeme el siguiente parámetro, separamos con coma, luego le decimos logros, va a ser igual nuevamente al siguiente parámetro, y ahora sí, como si mandamos la sentencia así, pues todos los registros quedarían con esos parámetros que se le manden. Hay que filtrarlo, no hay que decirle where, hay que decirle actualíceme, guárdeme estos nombres, pero solamente en el registro que cumpla la siguiente condición. Entonces, por eso hay que decirle, úpale, le decimos where, y entonces, ¿por qué registro preguntamos? ID, muy bien. Donde ID sea igual a quién? A interrogante, muy bien, porque él va a recibir ahorita los parámetros que en el array le vamos a enviar. Punto y coma al final. ¿Por qué qué? Ah, esa es la plantilla del Visual Code que yo uso. Acuérdense. Ay, ¿qué cometí? ¿Qué error? ¿Dónde? Perfecto, campers. Ya tenemos nuestro prepare, pero ¿basta con el prepare? No, hay que hacer el execute. Por lo tanto, tenemos que decirle execute, paréntesis de apertura y de cierre, y ahora sí especificamos el array. Y ojo, porque en ese array tienen que ir todos los parámetros, no solamente los parámetros del set, que son tres, este de nombres, este de dirección, sino que también tiene que ir el parámetro del filtro where, del condicional where. O sea que son 4 los que hay que mandar. O sea, todos. Entonces tenemos que decirle pesos, dis, flechita y quién? Nombres. Coma. Pesos, dis, flechita quién? Dirección. ¿Por qué este nombre si no tengo que ponerlo en mayúscula? Es el atributo de la clase. Ese sí lo definí en minúscula. Entonces, ahí sirve para tener claro el origen desde donde proceden los distintos valores que vamos a ir asignando. Ahora, pesos dis, logros, coma, y pesos dis, ID. Ese es el último parámetro, ¿cierto? Debe quedar, mire, el último. Se entiende que el último es el del where. Ay, mire, el punto y coma. Ya se me iba a olvidar. Muy bien. Y aquí no vamos a retornar nada porque vamos a setear algo, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos ahí y solamente por hoy vamos a agarrar este catch. No. Listo. Ya tenemos nuestro método de la clase update.
actualizado, con el update bien chévere. Ahora lo que nos corresponde hacer es, oiga, llamemos este update desde el código que iniciamos aquí en actualizar estudiantes, ¿no? Porque hasta ahora, es más, coloquémosle acá. No, no porque ahí lo seteamos y ahorita es donde vamos a hacer acá la parte del mandado de la función que llame al update. Lo que sí quiero poner acá es primer paso y acá pongamos segundo paso, como para que se acuerden que cada vez que se hace un update, hay que hacer esos dos pasos. Primero recuperar el detalle del registro eliminar y luego sí actualizarlo. Entonces, vamos a hacer una sentencia de control y vamos a validar es el envío del body, o sea, el envío del formulario. Entonces, recordemos que en este mismo acá, perdón, aquí estaba, vamos acá, mire que hay un input y ¿cómo se llama ese input? Editar, o sea, ese es el que, este type submit es el que me hace que que se envía vía post, este elemento, sea por quien hay que preguntar del servidor, o sea, hay que decir, algo viene vía post, entonces, exacto, o sea, el editar tenemos que preguntar, entonces vamos acá y le decimos eso, entonces digámosle, sí, con itset, ¿no? ¿Quién me recuerda qué era el itset? Si fue declarado y definido y si no es nulo. Entonces, si itset, le damos los paréntesis y viene el array asociativo, ¿cuál? ¿Get o post? Post, muy bien. Post es un array, corchetes de apertura y de cierre. ¿Y por quién preguntamos? Editar, muy bien. Ese es el input submit, el editar. Entonces, si viene un valor vía post, si viene un body, un formulario con muchos datos, ahora sí. Entonces, este data que instanciamos acá, tenemos que usarlo ahora acá para referenciar a los respectivos métodos getter o setter. Setter, muy bien. Entonces, digámosle set nombres, vale. Set nombres, le pasamos los paréntesis de apertura y cómo recuperamos camper este valor del formulario, este name. Es correcto, Joel, muy bien. Post nombre, viene vía post. Entonces digámosle pesos, guión de piso post, es un array, corchetes de apertura y de cierre, y le referenciamos al name del input, del formulario del input, que era nombres. Ojo, acá también en mi caso yo no tengo que ponerlo en mayúscula porque es el valor del input, el valor del atributo name, que en este caso ese name era nombres. Y acá le colocamos punto y coma. Entonces, solamente por última vez, solamente por hoy, vamos a hacer acá 1 y 2, ¿sí? Y entonces vamos a cambiar a set nombres por el siguiente setter, que sería ¿quién? Set dirección. Y va a ser igual en el array asociativo ¿a quién? A dirección. Pero recuerden, esa dirección viene es de aquí, mírelo, del atributo name, dirección, que es el valor vía post que está recibiendo el server. Entonces acá le decimos dirección. Y ahora acá, en vez de nombres, le decimos logros. Y nuevamente hay un name allá en el input que se llama logros. Y perfecto. Ya tenemos nuestros setter con los valores vía post que han llegado. Lo que finalmente falta es invocar al método update de la clase config. Pero ¿a través de qué objeto lo hacemos? Data, muy bien, porque data sigue siendo la instancia que estamos usando. Solo que ahora sí invocamos a este método update.
Entonces venimos acá y le decimos update, punto y coma. Y última vez, solamente por hoy, borrar estudiantes. Ya este eco, ya cojamos uno de por acá, que es el mismo. Y vengamos acá. Solamente, eso no se va a volver a repetir. Y vamos acá a decirle dato borrado, no, sino dato editado o actualizado, me gusta más. Actualizado. O datos, porque fueron varios, son varios inputs. Datos actualizados satisfactoriamente y redireccionamos a estudiantes.php. Y listo, campers, llegó la hora de la verdad. Venimos acá. Bueno, estos print R ya los podemos quitar. Era solamente mientras, entonces comentémoslos, print R y print R. ¿Sí? Listo, entonces vamos a regresar y vamos a actualizar. Entonces vamos a editar a Federico. Editar. Él es Federico Martínez. Él vive en la 100, en la 200. Y logros, muchos. Le damos a update, le damos a aceptar y véalo, chicos. Federico Martínez, carrera 200, muchos. Vamos a ingresar un nuevo registro. Vamos a ingresar a Camilo. Dirección calle 300. Logros muchísimos. Guardamos. Qué bien. Ahí está Camilo. Ahora editemos. ¿Cómo es que es su apellido, Camilo? Caballero. 301. Y pongámosle la tilde. Update. Perfecto. Muchísimos. Ahí está. Todo el CRUD completico, chicos. Con esto finalizamos esta primera aplicación del paradigma de programación orientada a objetos ya en la realidad, utilizando como persistencia un motor de bases de datos real llamado MySQL, en el cual abordamos el Structured Query Language de una manera preliminar. Ya van a ver un par de clases de MySQL más profundas. Hoy vamos a iniciar con una introducción muy importante. Y bueno, mis campers, no siendo más por la mañana de hoy, damos por finalizado esta sesión. Que Dios les bendiga.